hace algún, no, el día de hoy vamos a trabajar un material, bueno, estaba programado, ¿verdad? Esta es nuestra última sesión, nuestra última clase, ¿ya? Eh, por ahí ya el Ministerio parece que comunicó la extensión del examen de directivos y especialistas para el 23 de enero, ¿no? Sí, no, 23 me parece. Sí, 23 de enero, por los problemas que se está suscitando pues, en las diversas regiones de nuestro país. ¿Ya? Esto es lo que el Ministerio ha publicado el día de hoy, 11 de enero del 2023. ¿No? El dinero posterga para el lunes 23 de enero la prueba del concurso de acceso para cargos directivos y especialistas. Muy bien, ya teniendo en cuenta esta noticia, pues nosotros de igual forma ya tenemos una base importante en nuestra preparación estratégica de comprensión lectora, ¿de acuerdo? Así que nosotros no tenemos ningún problema para poder acceder hasta esa fecha y poder sobre todo tener las herramientas, ¿no? Las herramientas adecuadas, las herramientas más efectivas. La herramienta, la estrategia, el método de ATR que venimos practicando es un método que nos sirve eh, para desarrollar las preguntas de comprensión lectora en cualquier nivel y específicamente para desarrollar las preguntas del Ministerio de Educación. Este método es exclusivamente para desarrollar las preguntas del Ministerio de Educación. ¿Ya? Ojo, importante aclarar ello, porque no todas las instituciones, no todas las instituciones tienen esta forma de preguntar, no todas. Hay algunas instituciones que tienen otra forma de plantear, ¿no? La educación, la evaluación. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver, entonces, me dicen ustedes si se puede ver lo que estoy compartiendo, por favor. ¿Se ve ya que estoy compartiendo? Sí, sí, maestro, se ve. Sí, Correcto, correcto, sí se ve. Ya, excelente, excelente, perfecto, perfecto. Entonces, este texto es un texto tomado por el Ministerio de Educación a los maestros en el examen de nombramiento, ¿no? De nombramiento. ¿Ya? Entonces, estoy alternando, estoy colocando textos de diferentes evaluaciones del Ministerio, ¿ya? Para que usted más se entrene con estos textos propios del Ministerio de Educación. Pero yo quiero que aquí usted le aplique nuestro método, nuestra estrategia. ¿Ya? Entonces, por si acaso, para aquellos que de repente por ahí se han incorporado o se han olvidado, ¿en qué consiste nuestra estrategia? Nuestra estrategia consiste, paso uno. Paso uno. En el paso uno, ¿qué tengo que hacer? Primero, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿quién me dice? Enumerar los párrafos. Exacto. Primero leo las preguntas. Leo y analizo. Paso uno y paso dos, ¿no? Leo y analizo las preguntas y también las alternativas. ¿Listo? Yo leo la pregunta y las alternativas. ¿Por qué es importante esto? Porque voy identificando la pregunta, qué tipo de pregunta es. Voy identificando la pregunta, dónde la puedo ubicar en el texto. Voy identificando en la pregunta la información que me va a servir para relacionarla en el texto. Por ejemplo, la pregunta 1 dice, según el texto, ¿dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano? Cuando me dice dónde permanecía, significa que me está preguntando el lugar. ¿De acuerdo? Me está pidiendo que yo tengo que saber en qué lugar permanecía este hermano pequeño. ¿En qué lugar permanecía este hermano pequeño? ¿Ya? Entonces,
Pueden haber muchos lugares, muchos. De repente en el texto he visto que es bien grande este texto, pero solamente voy a tener yo 3 posibilidades. Eso me va a facilitar la respuesta, porque ya no voy a tener que yo pensar en muchos, solamente voy a tener que pensar en 3. Y aquí yo tengo que tener presente lo siguiente. Fíjese, puede ser en la oreja, en la alforja o en la cabeza de su hermano. Estos 3 lugares. ¿Listo? En la oreja, en la alforja y en la cabeza de su hermano. ¿Listo? Pero aquí hay otra, escúcheme bien, maestra, maestro, escúcheme. Si estamos analizando la pregunta, fíjese bien, dice, hay una condición. ¿Dónde permaneció el hermano pequeño cuando iba a qué? ¿Cuándo iba a qué? A pescar. A pescar. Gracias, maestra, por saber que no estoy solo, por darme a saber que no estoy solo. ¿Listo? Sí, maestra Luisa, no se preocupe, vamos a resaltar. Muy bien, entonces, por ahí me está dando ya la clave. Ya. No, todavía no. El propósito de este método no es que en el primer paso 1 y 2 no es dar la clave, no. Solamente es analizar la pregunta y las alternativas. Paso 1 y 2. Pregunta y alternativa. Vamos con la pregunta 2. De acuerdo con el desarrollo de la historia, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? Una pregunta clásica de Minedu es cuando me piden qué hecho ocurrió primero. Y si me dice ocurrió, yo tengo que resaltar el verbo, la acción. ¿Qué ocurrió primero? Hay tres acciones. El hermano grande comprendió que las personas de la aldea eran como su hermano. El hermano pequeño buscó conversar con alguno, o ambos hermanos oyeron gritos. ¿Ya? Aquí está el verbo. Aquí está el verbo. Aquí está el verbo. ¿Listo? Esto es lo que usted tiene, esta es la estrategia. Cuando le pregunten el orden, ocurrió primero, segundo, tercero, ¿ya? Usted tiene que concentrarse en el verbo. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede deducir a partir de la lectura del texto? Cuando dice se puede deducir, usted tiene que tener en cuenta de que esta es una pregunta inferencial. Una pregunta inferencial. ¿Ya? Es una inferencia. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a leer las alternativas. Dice, el hermano solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimentos. El hermano grande sentía un gran temor por atravesar las montañas. Los hermanos se encontraban tristes por vivir solos. Solamente estoy analizando las preguntas. No estoy respondiendo todavía, no estoy claveando, no. Estoy en el paso 1 y paso 2. Pregunta 4. ¿Cuál es la idea? Es el principal rasgo de la personalidad del hermano pequeño. Pueden haber varios rasgos, varias características, pero me piden el principal. Entonces, yo tengo 3 aquí posibles. Suspicaz. ¿Qué significa suspicaz? Desconfiado, ¿no? Suspicaz, desconfiado. B, decidido, atrevido. C, indiscreto, ¿no? Que no tiene consideración. Indiscreto. Muy bien. Y número 5, ¿de qué trata principalmente el texto? Trata principalmente el texto. Entonces, esta pregunta atraviesa 4 preguntas. Porque trata principalmente, se refiere al tema central. El tema central está relacionado con la idea principal. Y la idea principal está relacionada con la intención
y el propósito del texto. ¿Listo? Recuerda entonces, maestra y maestro. ¿Ya? Esta pregunta está relacionada con el tema central, idea principal, intención y propósito del texto. ¿Listo? ¿Qué significa? Que si le preguntan cualquiera de ellos, todas giran en torno a una sola estrategia que le voy a dar a continuación. Le voy a dar aquí, me dice el profesor, refuércenos el tema central, me dice la maestra Luisa. Temas de idea principal. Ya, muy bien. Esta es una buena oportunidad, entonces, para reforzar. Pero ustedes saben que el profesor Terán solamente le da estrategias, truquitos, tips, nada más. ¿Ya? Y todas estas estrategias es para adultos, es para mayores de edad. Prohibido enseñar este método a niños, a escolares, adolescentes. Prohibido. Está prohibido. ¿Ya? Esto solamente es para adultos. Ya. ¿Cuál es el truquito que le voy a enseñar? Escúcheme bien. Escúcheme bien. Escuchen. El Ministerio de Educación, durante todos los años, desde el año 2014, que evalúa de una manera ya exclusiva, comprensión lectora, como una prueba exclusiva, el Ministerio de Educación presenta 3 tipos de texto. 3 tipos de texto. ¿Ya? Estos 3 tipos de textos que plantea pueden ser el texto narrativo, el texto expositivo, ¿no? Y el texto argumentativo. ¿De acuerdo? Solamente estos 3 tipos de textos viene planteando el Ministerio de Educación en los diferentes años. Ahora, ¿y qué tiene que ver esto con la idea principal, el tema central, la intención, el propósito? ¿Qué tiene que ver esto, profesor? Yo le voy a decir. ¿Está preparado para el truquito? ¿Está preparado? ¿Ya? Atención, ojo, pestaña y ceja. Ojo, pestaña y ceja. ¿Ya? Cuando el ministerio le proponga un texto narrativo, el texto narrativo tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura del texto narrativo? ¿Qué tiene? Primero, ¿qué aparece? Un inicio. Después del inicio, ¿qué viene? Nudo. Nudo. Desenlace. Desenlace. Correcto. El propósito principal, la intención principal, la idea principal de un texto narrativo siempre va a estar Desenlace. en el desenlace, al final. ¿Ya? Al final. Allí va a estar la intención, el propósito, el tema central. Allí va a estar. La idea principal es en aquello principalmente que le sucede a ese personaje principal. Este personaje principal, aquello, allí se encuentra, radica la idea principal. Al final. Al final. En un texto expositivo, la idea principal siempre va a estar al inicio. La idea principal siempre va a estar al inicio. Cuando es un texto académico, científico, pedagógico, ¿ya? Como texto viene el marco del buen desempeño docente, por ejemplo, siempre va a estar al inicio. Ahora, cuando quiere tranquear el ministerio, cuando quiere hacer más complejo el examen, ¿qué textos propone principalmente? Los textos argumentativos. El texto argumentativo. ¿Listo? No se duerman, maestra, no se duerman. Maestro, ya está. Maestro, profesor, no se duerman, profe, no se duerman. Ya. El texto argumentativo presenta su tema al inicio presenta su tema, y obligatoriamente al final va a presentar su tesis. ¿Qué cosa es la tesis? La tesis es la idea principal. ¿Y por qué no le dice la idea principal? Porque esta tesis es la postura del autor.
la propuesta. ¿Ya? Entonces va a estar al final. Obligatoriamente todo texto argumentativo voy a encontrar su tesis, su propuesta al final. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, esto es lo que le puedo dar de manera efectiva, maestra, maestro, ¿ya? Con respecto. Yo no le puedo dar ya ahorita una clase sobre la idea principal, ¿no? Eso es para otro momento. Cuando EduPerú me contrate para desarrollar comprensión lectora. Ahorita me ha dicho, profesor, yo quiero que todos mis directivos, todos en el examen, obtengan el máximo puntaje. Entonces, aquí estamos nosotros teniendo estrategias exclusivas para hacer perfecto el examen. ¿De acuerdo? Por eso le doy esta estrategia. ¿Listo? ¿De qué trata entonces? ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Ya? De dos hermanos huérfanos en la playa, de un descubrimiento que cambia la perspectiva de dos hermanos sobre sí mismo, de los problemas de dos hermanos en un viaje. Listo, ya está. Después de realizar el paso 1 y el paso 2, vamos al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Saca las manos, saca los pies. Enumerar los párrafos. Los párrafos. Enumerar los párrafos. Enumerar los párrafos. Profesor, recuerde que esta clase está siendo grabada. Usted tiene acceso a esta clase. Si por ahí, profesor, no escuché al final que ya lo voy a volver a repetir, no se preocupe, por eso que no solamente vamos a trabajar un texto, vamos a trabajar dos textos. En el segundo texto voy a volver a repetir el método. Muy bien, texto 1 entonces, vamos a enumerar los párrafos. Párrafo 1, párrafo 2. ¿Cómo sé que es un párrafo? ¿No? ¿Cómo sé que es un párrafo? Después del punto aparte. Después de un punto aparte. Y si acá hay una palabra, si acá dice una palabra, una sola palabra, ya hay un punto aparte, ¿también se considera como párrafo o no? Sí. Sí. No importa si es una sola palabra, ¿ya? No, una sola palabra. Lo que importa es que sea un punto aparte. Si hay punto aparte, párrafo. Si hay punto aparte, párrafo. Si hay punto aparte, párrafo. Profesor, y es 4. Hay 2, 3. Ha repetido el 3. Ay, mire, ya. Ay, ya está, vamos a corregir. Gracias, maestra, tan atenta, maestra. Eso no... Contagió el sueño. Ya, muy bien. Me contagié el sueño, dice, no, me distraje, imagínense, estoy desde la mañana, capaz. Ya, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11, 12, mire qué cantidad de palabras. Y 13. Está mal, son 12 nomás. 12 lo haces, a ver. Arriba. Ahí es la continuación del párrafo 7. Pero si hay 13. 13, son 13, profesor, son 13. Bien, son 13. A ver. Está bien, profesor. Está bien, maestro, son 13, porque es un Correcto, punto está bien, aparte está del bien, 8, ok. tanto Se subieron. aferraba a las piedras. Sí, está. Ya. Gracias. Mm. Vamos a ver, ya. 13. Ya. Después, muy bien, hay 13 párrafos. Después de haber enumerado los párrafos, nos vamos al paso número 4. En el paso número 4, ¿qué desarrollamos? ¿Qué desarrollamos en el paso número 4? La lectura del texto. La lectura metacognitiva. ¿Cierto? La lectura metacognitiva. ¿Qué significa una lectura metacognitiva? Una lectura metacognitiva. Monitoreo la lectura. Monitoreamos nuestra comprensión, si vamos comprendiendo o no. Vamos paso a paso. ¿Ya? Dice, a ver, vamos a ver, dice, tenía un hermano pequeño, que a nadie más tenía.
hacía mucho tiempo desde la muerte de sus padres, habitaban los dos solos esa playa desierta, rodeada de montañas, ¿no? Habitaban los dos solos. Pescaban, cazaban, recogían frutos y eran felices. Ajá, ajá. Estaban solos, pero eran felices. Ojo, estaban solos, pero eran felices. En verdad, tan pequeño era el otro, apenas como la palma de su mano, que el hermano grande encontraba normal ocuparse de todo, pero siempre atento a su pequeño hermano, delicado y único en su minúsculo tamaño. Párrafo 3. Nada hacía sin llevarlo consigo. Si era día de pesca, recuerdo haber marcado esta palabra, se iban los dos mar adentro, el hermano grande metido en el agua hasta los muslos, el pequeño encaramado en su oreja. Recuerdo haber subrayado esta palabra. Ambos inclinados sobre la transparencia del agua, esperando el momento en que el pez se acercaría, quizás caería preso en la celada de sus manos. Si se trataba de cazar, salían al bosque. Acá es cazar. El pequeño acomodado en sus anchas en la alforja de cuero de su hermano, quien daba largos pasos por entre los arbustos, en busca de algún animal salvaje que les garantizara el almuerzo, o de frutas maduras y jugosas que calmaran la sed. Nada faltaba a los dos hermanos. Muy bien, aquí han aparecido lugares que me piden en una de las preguntas, ¿ya? Por eso lo he subrayado y lo he resaltado de una manera distinta. Vamos con el párrafo número 4. Pero en las noches, sentados frente al fuego, la casa entera parecía llenarse de vacío. Casi sin advertirlo, comenzaban a hablar de un mundo más allá de las montañas, preguntándose cómo sería, si estaría habitado, e imaginando la vida de aquellos habitantes. De una suposición a otra, la charla se ampliaba hasta el amanecer, con nuevas historias que se ligaban entre sí. Muy bien, párrafo número 5. Durante el día, los dos hermanos solo pensaban en la llegada de la noche, momento en que habían de sentarse junto al fuego e imaginar ese mundo que ignoraban. Y la noche se fue haciendo mejor que el día, la imaginación más seductora que la realidad, hasta que una vez ya cerca del amanecer, el pequeño con firmeza, miren, el pequeño con firmeza le propuso a su hermano salir de casa para viajar a este mundo que desconocía. Y el grande se sorprendió de no haber pensado en algo tan evidente. ¿Listo? Entonces, ¿qué caracteriza aquí al pequeño? ¿Qué caracteriza aquí al pequeño? Caracteriza Su firmeza. su firmeza, ¿no? Su firmeza. ¿Y qué caracteriza al grande? Sorpresa, ¿no? Sorpresa. A ver, le voy a pedir al equipo de Edu Perú, por favor, que monitoree los videos, por favor, si pudiera apagar los videos. ¿Ya? Listo. A ver, dice, pasamos al párrafo número 6. No tardaron mucho en los preparativos. Reunieron algunas provisiones, tomaron pieles para enfrentar el frío, cerraron bien la puerta de su casa y se pusieron en camino. Párrafo número 7. Montado encima de la cabeza del hermano, asegurando con vigor las redes de su cabello, el pequeño se sentía valiente. Miren,
El pequeño entonces era firme, era valiente, como si también él fuera alto y poderoso. Pisando tierras cada vez más desconocidas, el grande se sentía estremecer por dentro, como si también él fuera pequeño. Pero los dos cantaban, estaban juntos, y aquella era su más linda aventura. Ajá, y aquella era su más linda aventura. Ojo, su más linda aventura. Después de algunos días, el suelo dejó de ser plano y comenzó la cuesta de la montaña. Uy, 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 comenzaron a subir. Subieron por caminos antes abiertos por los animales. Desde la cabeza del hermano, el pequeño con determinación, firmeza, valentía, señalaba los rumbos más fáciles. El grande se aferraba a las piedras, rodeaba zanjones y bordeaba precipicios. Acampaban por la noche entre las rocas envueltos en pieles y al amanecer proseguían su lenta ascensión. Tanto subieron un día que de repente no hubo ya modo de subir más. Habían llegado a la cima de la montaña y desde arriba, extasiados, contemplaron por fin el otro lado del mundo. ¡Qué bonito era! En la distancia todo era diminuto, limpio y bien dispuesto. Las colinas descendían suaves hasta los valles sembrados de huertos. Los campos salpicados de aldeas y casitas parecían moverse a lo lejos. Alegres, los dos hermanos comenzaron a descender. Bajaron y bajaron por caminos ahora más fáciles, trazados por otros pies. Curiosamente, por más que avanzaban, las casas y las personas no crecían tanto como habían esperado. Ellos cada vez más cerca y los otros seguían siendo pequeños. Casi estaban llegando a la primera aldea cuando oyeron un grito. Allá por aquí, ¿no? Oyeron esta acción, me acuerdo. Y después otro y vieron que todas aquellas personitas corrían a encerrarse en sus casas, cerrando luego tras de sí puertas y ventanas. Sin entender lo que sucedía, el hermano grande depositó en el suelo al pequeño, y este, viéndose por primera vez en un mundo de su tamaño, infló el pecho resuelto, se acercó a la casa más próxima y llamó a la puerta y esperó que algún aldeano lo atendiera. Ajá, llamó a la puerta. Este es otro verbo. A través de la endija que se abrió con cautela, dos ojos exactamente a la altura de los tuyos espiaron. Silencio al otro lado de la puerta. Pero un segundo después también la ventana se abrió lentamente, dando espacio a la vivaz curiosidad de otro par de ojos. Y en cada casa se abrieron temblorosas otras endijas, asomó tras ellas el destello de otras miradas. Al principio recelosas, casi encogidas entre los hombros, después más osadas, surgieron cabezas de hombres, de mujeres y de niños. Cabezas pequeñas, todas minúsculas, como las de su hermano, pensó el mayor, mientras trataba afanoso de comprender. No había nadie allí que fuera grande, nadie de su propio tamaño. Y sin duda sucedía lo mismo en las aldeas vecinas, en todas aquellas casas que él había creído pequeñas solo a causa de la distancia. En ese momento, el mundo descubrió con súbito sobresalto comprender por fin la realidad, ¿no? ¿Por qué voy a cambiar de color en el último párrafo? A ver, maestro, ¿quién me dice? ¿Por qué voy a cambiar y resaltar de otro color en el último párrafo?
Porque es un texto narrativo. Porque es un Ah, argumentativo. Ahí está la idea principal. excelente, mis maestras. Narrativo, Muy bien. narrativo. Perfecto, perfecto, perfecto. El mundo descubrió con súbito sobresalto al comprender por fin la realidad. Estaba hecho a la medida de su hermano. Entonces, vio que éste, tras hablar con los habitantes de la casa, volvía hacia él tendiéndole la mano. El hermano, que siempre le pareciera tan frágil, lo llamaba con dulce firmeza. Y él se inclinó hasta tocar su manecita y se dejó guiar hasta las gentes de la aldea, que miraban asombradas por primera vez al único gigante de este mundo. Muy bien, qué bonito texto, ¿no? Qué bonito texto. Listo, vamos entonces. Ya realizamos el cuarto paso, nos falta el último paso. El último paso consiste en relacionar los rastros que hemos marcado en las preguntas y alternativas, relacionarlas con lo que hemos marcado en el texto. ¿De acuerdo? Muy bien, para eso entonces voy a pedir que me envíe usted el último paso. El último paso va a tener que usted hacerlo primero. O sea, usted me va a tener que enviar sus respuestas, sus claves, ¿ya? Usted me va a tener que enviar sus claves. ¿Listo? Le doy 4 minutos como máximo, 4 minutos como máximo. ¿Listo? Vamos entonces. Voy a escribirlo aquí, ¿ya? 4 minutos para que me envíen sus claves. A ver, recuerde que la respuesta no lo da el profesor Terán. La respuesta se encuentra en el texto. Nos tiene que dar el autor, no el profesor Terán, el autor. Primera pregunta entonces, según el texto, ¿dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar? Sigan enviando, muy bien, ya recibían nuestro Trini, Freud, ¿no? Pero Luis, ya está. ¿Dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar? ¿En la oreja, en la alforja o en la cabeza? Cuando iba a pescar, ojo, 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 cuando iba a pescar. A ver, vamos a ver. Lo encontramos en el texto. A ver qué párrafo puede ser. En el párrafo 3, ¿verdad? Párrafo 3. Por ahí me dice en la cabeza. Me dice. Ah, en la cabeza me dice la maestra. Está aquí, es el párrafo 7. En la oreja. Pero en el párrafo 7, cuando está en la cabeza, es cuando ellos ya salen, se pusieron en camino. Cuando ya fueron, ¿no? Fueron a este viaje maravilloso que tuvieron. Cuando fueron al viaje, en este viaje, ellos ya establecieron de que el pequeño se estableciera en la cabeza. Entonces, en la cabeza está cuando van de viaje. ¿Listo? Pero Cuando la van de pregunta dice cuando van a pescar. Ah, claro, correcto. Entonces, Es la A. acá dice, si era día de pesca, ¿no? El pequeño encaramado en su Oreja. oreja. Acá está, párrafo 3. Párrafo 3. Y si la pregunta hubiese dicho, ¿y si era día de caza? En la alforja. Ah, muy bien, en la alforja, correcto. Excelente, excelente. Entonces, recuerda aquí, ¿no? Entonces, ya tenemos, recuerda, el profesor Terán no da la clave. Aquí el autor me dice, si era día de pesca, en el párrafo 3, el pequeño encaramado en su oreja, ¿no? Encaramado en su oreja. Eso Por lo me que dice son preguntas literales, profesor. sí, pregunta literal, ¿no? Iba a pescar, por eso que esta estrategia, este método de primero subrayar las preguntas me ayudan, pues, ¿no? Me ayuda. En la oreja, ya, en la oreja, pescar, me iba a pescar. La clave entonces es la A de avión, ¿de acuerdo? A de avión, la A de avión.
en la oreja. Vamos con la pregunta 2. De acuerdo con el desarrollo de la historia, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? El hermano grande comprendió que las personas de la aldea eran como su hermano pequeño. El hermano pequeño buscó conversar con alguno de los habitantes, o ambos hermanos oyeron gritos. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está la palabra comprendió? ¿Dónde el hermano comprendió que estaban hechos, ¿no? ¿Dónde comprendió? A ver, aquí. Acá me dice, comprender por fin que estaban hechos a la medida de su hermano. ¿Ya? Este es un verbo, pero está al final. Vamos con otro verbo. Oyeron gritos, aquí está. Llamó a la puerta, esperó que algún aldeano lo atendiera. Ah, ya. Este verbo está primero, este verbo está segundo, y este verbo, a ver, lo voy a achicar un poquito para poder. Ya. Y este verbo está tercero. Entonces el orden es así. ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió primero? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Oyeron gritos. Oyeron un grito. Gritos. Correcto. ¿Qué ocurrió primero? Oyeron gritos. Y si la pregunta hubiese sido, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió al último? Comprendió que las personas de la aldea eran como su hermano. Perfecto. Exacto. Exacto. Listo. Pregunta 2, entonces, alternativa C. La clave es la alternativa C. ¿Listo? Alternativa C. ¿Se dan cuenta, maestras, maestros? Miren, profesor, hasta ahorita ya está haciendo literal, ¿no? Sí, sí, sí. Está haciendo literal. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede deducir a partir de la lectura del texto? Ahora es deducir. Es una inferencia. Nos piden, ¿no? Una conclusión del texto. ¿Cuál se puede deducir? A ver, voy a ver qué me marcó usted. Me ha dicho, a ver, la maestra Luisa ahorita me acaba de enviar. Me dice La C. Me dice que es la A de avión, me dice que es la B de barco, la C de casa, la C de casa, la de avión. Bueno, La C. aquí me han dicho que la A, la B y la C. La C, profesor, me dice, ya, vamos a empezar con este entonces. ¿Cómo yo sé que la respuesta, que es una deducción? Porque lo tengo que corroborar en el texto. Recuerden que el autor es el que da la clave, no el profesor que da. En el texto dice, profe, que vivían felices. A ver, vamos a ver. Los hermanos se encontraban tristes o sea, la causa. ¿Por qué se encontraban tristes? Por vivir solos en una playa, ¿no? O sea, la causa de su tristeza era que vivían solos en una playa. A ver, vamos a verificarlo. ¿En qué párrafo puedo yo justificarlo? ¿En qué párrafo? ¿En qué párrafo me hablan de playa? ¿En qué párrafo? Párrafo 1. Eran felices. Párrafo 1. A ver, vamos a ver. Dice, hacía mucho tiempo de la muerte de sus padres habitaban los dos solos en esa playa. Por eso, ¿por qué habitaban solos? Porque sus padres estaban muertos. Desierta. Rodeada de montañas, pescaban, cazaban, recogían. Claro. Y eran felices. Eran felices. Ojo. Eran felices. Entonces, ¿estaban tristes porque habitaban solos en esa playa? No. Eran felices. Profesor, pero estaban tristes porque habían muerto sus padres, pues. No, pero eso yo ya estoy hablando desde mi perspectiva. En el texto dice, desde la muerte de sus padres habitaban los dos solos. ¿Cierto? O sea, me está hablando, me habla de la muerte de sus padres para establecer un tiempo. No me dice desde que murieron sus padres, los dos solos paraban tristes, compungidos, afligidos, acuitados, melancólicos.
¿no? No. Me dice que desde que murieron sus padres, los dos se quedaron solos, no había más personas. Por eso es una playa desierta. Y eran felices. Ojo, entonces, si eran felices, me dice el párrafo 1, por lo tanto, entonces no puede ser así. No, pues es que la pregunta que dice deduce, no se dice literal. Literalmente. No, pero el párrafo 4, maestro, el párrafo 4, ahí está inferencial. Ah, ya, que vivían solos, vivían tristes por vivir solo en una playa, ¿no? A ver, vamos a ver. Párrafo 4. A ver, dice, pero en las noches sentados frente al fuego, la casa entera parecía llenarse de vacío. Casi sin advertirlo comenzaban a hablar de un mundo más allá de las montañas, preguntándose cómo sería si estaría habitado e imaginando la vida de aquellos habitantes. Ojo, me está hablando de ese mundo más allá de las montañas. De una suposición a otra, la charla se ampliaba hasta el amanecer con nuevas historias que ligaban entre sí. ¿Listo? Entonces, lo que yo encuentro aquí es de que ellos están deseando, ¿no? Están deseando conocer ese mundo más allá de la montaña. Aquí en ninguna parte puedo deducir lo que sentían, no, su sentimiento de tristeza por estar en esa playa desierta. No, en la 4 no puedo, no se puede, ¿cierto? No encuentro yo. ¿Ya? No hay, miren. ¿Cierto? No se encuentra. ¿Ya? La respuesta es la B. A ver, la respuesta es la B. Ya está. A ver, vamos a ver. La B dice, el hermano grande sentía un gran temor por atravesar las montañas caminando. Ojo, atravesar las montañas. Sentía un gran temor. Ya, ¿en qué parte, maestro Rómulo, yo infiero esto? Párrafo 7. Párrafo 7. Perfecto, vamos a ver. Montado encima de la cabeza del hermano, asegurando con vigor las redes de su caballo, el pequeño se sentía valiente, como si también él fuera alto y poderoso. Pisando tierras cada vez desconocidas, el grande se sentía estremecer por dentro. Ah, ya, profesor. Esto significa de que sentía un gran temor. Lo que me dice el texto, ¿no? Un gran temor. Esto es un gran temor. Para yo saber si esto es correcto, tengo que seguir leyendo y entender el contexto. Dice, como si también él fuera pequeño. Pero los dos cantaban, estaban juntos, y aquella era su más linda aventura. Ah, acá un momentito. Acá en el contexto ya cambian las cosas, ¿no? Porque dice, era su más linda aventura. O sea, esta palabra estremecer por dentro, yo lo puedo relacionar con un gran temor. Yo puedo inferir que se refiere a un gran temor. No, maestro. Profe, No. podría No, ser sí. No. Escúcheme, para no sé si saber. podría argumentar, profe, porque ahí dice, ¿no? Estremecer su cuerpo como si él también fuera pequeño. O sea, él a pesar de ser grande se sentía pequeño. Y cuando uno se siente pequeño, cuando tiene miedo, ¿no? O sea, no es, yo le encuentro explicación ahí. Ya, muy bien. Recuerde que la inferencia parte no de lo que yo crea, sino de los rastros que tengo aquí. Cuando dice, pisando, ¿no? Como si él también fuera alto, pisando tierras cada vez más desconocidas. Entonces, como si también él fuera pequeño. ¿Por qué él se sentía pequeño? ¿Por qué? Porque estaban, ¿qué cosa? Porque estaban en lugares desconocidos. Entonces, yo puedo decir que podía sentir miedo
que puede sentir un gran miedo, un gran temor? ¿Puedo decir por ello? Ahora, profesor, sí, porque en lugar desconocido, ¿no? Ya, muy bien, pero esto es lo que yo estoy creyendo, pero hay que seguir solamente enfocándose en lo que nos dice el autor. Quiero que usted se concentre en lo que nos dice el autor. El autor dice al fin, y, o sea, toda esta travesía era su más linda aventura. No dice, era su más tenebrosa aventura. Dice, y aquella era su más linda aventura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa que era su más linda aventura? Cuando la palabra linda estará relacionado a un gran temor. No. ¿No? Entonces, De repente una sorpresa. Entonces este estremecimiento era justamente por el deseo de conocer algo nuevo. Estaba este estremecimiento emocionado a una emoción. Estaban emocionados, pero esta emoción puede tener varias emociones. Esta emoción puede ser de repente, ¿qué cosa? Es ansias por conocer el lugar que tanto ellos hablaban por las noches, ¿no? Este estremecimiento puede ser también, de repente, algún temor, también podría ser, o sea, la emoción puede ser variada, ¿cierto? Puede ser alegría, profesor, también las emociones pueden ser variadas. ¿Cómo yo sé exactamente qué es un gran temor? Tendría que decirme aquí algún rastro para yo saber qué es un gran temor, qué es un gran miedo. Pero acá me dice que era su más linda aventura. El autor me dice que es su más linda aventura. Entonces se sentía valiente, como si también él fuera alto y poderoso. Dice, ¿no? El grande se sentía estremecer por dentro, como si también él fuera pequeño. O sea, están sintiendo lo mismo. Están emocionados. Están ansiosos, deseosos de conocer ese lugar. ¿Ya? Entonces, claro, por eso que cantaban, ¿no? Los dos cantaban, estaban juntos, y era su más linda aventura. Entonces, yo puedo establecer ya. Supongamos, profesor, pero entonces no puede negar que haya algún temor, pues. Ya. Supongamos que no podría negar que no hay un temor. Si fuera temor, sería explícito. Ahora. No. O sea, no está la palabra temor aquí. Supongamos que acá dice, y aquella era su más tenebrosa aventura. Ya. Allí sí, pues, ¿no? Si hubiese dicho su más tenebrosa aventura, puede ser. Ya, ahora, supongamos que haya algún temor. Pregunto, ¿será lo mismo tener algún temor que tener un gran temor? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. Entonces, cuando dice, el grande se sentía estremecer por dentro, este estremecimiento me está haciendo referencia a la emoción, al cúmulo de emociones que siente el gigante. ¿Ya? Pero no puedo yo deducir, inferir de manera categórica, contundente, que esta idea estremecer se refiere exclusivamente a un gran temor. ¿Se entiende, por favor? Dígame si se entiende lo que estoy explicando. Maestro, sí, maestro. Ya, perfecto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora, ocurre algo aquí, ¿no? Ocurre algo aquí porque el profesor dice, significa que el profesor la A sería, ¿no? El hermano pequeño solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimento, ¿cierto? Entonces, el hermano pequeño solía acompañar a su hermano, significa al gigante, en la búsqueda de alimento. Entonces, en el texto me da una cierta cantidad de información desde el principio,
desde el principio, cuando me dice si era día de pesca, ¿cierto? 1, si era día de caza, 2, ¿ya? Entonces salían al bosque, ¿no? Salían al bosque pequeño. Si buscaban algún animal salvaje, 3, frutas maduras, jugosas, que calmaran la sed, 4, ¿no? 4. Pregunto, de estas ideas, yo puedo deducir puedo deducirla ahora, ¿sí, sí o no? Ahora sí. De estas ideas, yo puedo deducir que el hermano pequeño solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimento. Si iban de pesca, en su oreja, por el agua. Si iban de caza, en su alforja. ¿Verdad? Entonces, de estas ideas, yo puedo deducir la alternativa A de avión, ¿no? A de avión. Listo, A de avión. Muy bien. En la pregunta 4, ¿cuál es el principal rasgo de personalidad del hermano pequeño? A ver, ¿cuál es el principal rasgo? ¿Qué rasgos me dio? Era valiente, me dice, ¿no? Decidido. Era Firme. Firme, muy bien, firme, correcto. Entonces, si era valiente y firme, si él dijo, sí, se levantó un día y le dijo, vamos, ¿qué hacemos hablando siempre? ¿Por qué mejor no nos vamos a buscar a las montañas, ese mundo que siempre imaginamos? Muy bien, entonces, con estos rastros que yo tengo en el texto, valiente, firme, ¿cuál de los 3 será? Suspicaz, desconfiado, decidido o indiscreto. La B, decidido. Decidido. Decidido, maestro. Perfecto, maestro. Perfecto, maestra. Decidido. ¿Listo? Y nos vamos a la pregunta siempre más importante, que es de qué trata principalmente el texto. Es la base de la comprensión lectora, el tema central, la idea principal. Aplicando la estrategia del profesor Terán, ¿cuál fue su respuesta? Muy bien, maestra Elsie. La B. La B. La B. La B. Muy bien, correcto. A ver, vamos a ver qué dice. A ver, qué dice al final. Dice, en ese momento el mundo descubrió con súbito sobresalto al comprender que por fin la realidad estaba hecho a la medida de su hermano. Entonces vio que tras hablar con los habitantes de la casa, volvía hacia él teniéndole la mano. El hermano que siempre le parecía tan frágil lo llamaba con dulce firmeza. Muy bien, entonces, claro, no todos eran igual que el hermano pequeño, pues todos eran normal, ¿no? Él era el único. Muy bien, entonces, de las actividades cotidianas que realizaban los hermanos huérfanos en una playa, no, la playa no es el tema central. Del descubrimiento que cambia la perspectiva de 2 hermanos sobre sí mismos, claro, porque no, el hermano pequeño pensaba que al final todos eran igual que él, el hermano grande ya también, ¿no? La B de barco, tienen mucha razón. De los problemas que 2 hermanos se enfrentan en su viaje, problemas. Era un lindo viaje. ¿Ya? Muy bien. La 5 entonces, la B de barco. ¿Qué tal, mini maestros? A pesar de que este texto es súper grande, ¿sí o no? A pesar de que este texto es súper grande, ¿ya? Este texto nace con 13 párrafos. Es el texto con mayor cantidad de párrafos que ha sido tomado por el ministerio. No hay otro texto más grande. ¿Ya? Lo escogí justamente, ¿ya? No con la intención de que usted, pues, ¿no? Se aburra, tenga más que leer, ¿no? Para que se dé cuenta que no hay problema con la extensión del párrafo. No importa si es extenso. Con el método resolvemos, ¿cierto? Damos con la respuesta correcta. Ahí, en lo que yo he evaluado es aquí, en esta pregunta inferencial nomás, ¿no? Esta palabra
esta Perdón. palabra me ha pues... Perdón, buenas noches. Yo tengo una duda respecto en el 3, porque dice cuál de las siguientes ideas se puede deducir. Bueno, es inferencia. Pero la A dice, el hermano pequeño solía acompañar al hermano. Y en el tercer párrafo dice, nada hacía sin llevarlo consigo. O sea, en la deducción en la A solía acompañar. Por eso es que no lo había hecho. Yo también había puesto la B. En todo caso, en la 3 las alternativas no están tan precisadas. O, a ver, ¿podría aclararme, por favor? O sea, usted lo dice porque acá dice solía, ¿no? Ujú. Solía acompañar, ¿ya? O sea, solía se refiere a que en todas las actividades que se han realizado en este texto, el hermano pequeño paraba con su hermano grande, ¿no? A eso se refiere. ¿Ya? Solía, Entonces, no solamente que podría ser de vez en cuando o se refiere a que siempre. No, solía significa de que lo hacía, sucedía, pasaba, Ya. ¿no? A eso se refiere. Continuamente. ¿Ya? No está determinando si era esporádico o era permanente. Eso no determina. Solamente determina la acción. Nada más. ¿Listo? Entonces, yo Maestro, ¿de qué yo también como que coincido, maestro, yo también como que coincido con la maestra que me antecedió, porque en el tercer párrafo dice, ¿no? Nada hacía sin llevarlo consigo. O sea, como que te está diciendo, nos está indicando que a todo lugar a donde va, los dos van, ¿no? Entonces, como que es una pregunta ahí, como una respuesta literal. Y ahí, no, ahí la pregunta es inferencial, ¿no? De deducir, porque ahí también yo tenía ese conflicto. Yo la A lo veo más como una pregunta literal, porque está ahí, lo dice. Ah, ya le entendía. Sí, perdón. O sea, donde dice el hermano pequeño solía acompañar, esto está en el texto, ¿no? Esto está en el texto. El hermano pequeño solía acompañar a su hermano, esto está en el texto. ¿Cierto? O sea, lo dice con otras palabras, pero lo dice, ¿no? Nada hacía sin llevarlo consigo. O sea, el hermano grande nada hacía sin llevarlo consigo. O sea, al hermano mayor, al hermano menor, no al pequeño. Claro, ya, muy bien. Justamente, pues, ¿no? Esa es una deducción, ¿no? Entonces, si yo hago una generalidad, si yo parto de una generalidad y voy a una particularidad, si yo, a ver, pregunto, todo lo hago con mis alumnos, todo lo hago con mis alumnos, absolutamente todo. Entonces yo digo, me voy de viaje con mis alumnos, podría ser una conclusión. Miren, lo que quiero hacerle ver es de que esta palabra, el hermano pequeño solía acompañar a su hermano, sí, tienen razón, eso está en el texto. Pero no significa de que toda la idea sea literal. ¿Me dejo entender? Voy a utilizar aquí lo que me mandó la maestra Elsie Vilcapoma, ¿no? Me dice, la A se concluye, ella me ha puesto aquí las palabras de cuál se concluye. Miren, me ha puesto así. Pesca, caza, frutas. ¿Ah? Yo le pondría ahí frutas jugosas también, ¿no? Otra palabra, sed. Entonces, en el texto nos dan específicamente estos datos. En el texto nos dicen que el hermano pequeño solía acompañar a su hermano a pescar y se ubicaba en la oreja. Que el hermano pequeño acompañaba a su hermano, ¿no? A su hermano a cazar y se ubicaba en la alforja. Que el hermano pequeño con el hermano grande salían a conseguir frutas muy jugosas y que el hermano pequeño y el hermano grande salían a calmar su sed. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo voy a poner grande, a partir de estas acciones que el texto me manifiesta, miren, y es cierto, y se utiliza
y se utiliza, en todas ellas se utiliza el hermano pequeño acompañando al hermano, ¿no? Al gigante, el hermano grande. Entonces, el hermano pequeño realizaba cada una de estas acciones con su hermano grande. A partir de eso yo puedo realizar una conclusión. Que el hermano pequeño solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimentos. Es una conclusión. ¿Ya? En el texto no solamente me habla de esto, también me dice que el hermano pequeño se decidió junto a su hermano grande a buscar sus sueños. También salía a buscar sus sueños. También salieron a buscar ese mundo imaginado que hablaban todas las noches. Salieron también a buscar. Pero aquí, cuidado, aquí, o sea, si bien es cierto, utiliza palabras que son literales en el texto, toda la idea es una conclusión. Toda la idea es una conclusión. ¿Ya? Entonces, yo le doy un ejemplo. Si dice, yo corto la papita, y la papa, así cruda, en rodajas, me pongo en mi frente y con eso me calma mi dolor de cabeza. Me calma. Y mi otro colega me dice, así mira, yo rayo la papa, lo rayo, y en una hoja de higuería, lo pongo en mi barriga cuando me duele, y eso me calma mi dolor de barriga. Miren, estoy dando acciones que se realizan con la papa. Pregunto, ¿puedo deducir que la papa es un tubérculo que puede beneficia la salud de las personas? Sí. Sí, claro. Profesor, pero papa, todos en el texto ha dicho que utiliza la papa para su cabeza, el otro también ha dicho que utiliza la papa para su barriga. La palabra papa está en el texto, por lo tanto en la conclusión, en la inferencia, no puede aparecer la palabra papa porque sería literal. Pregunto, ¿sería un razonamiento correcto esto? No. No, ¿por qué? Porque toda la idea no es literal, toda la idea es inferencial. ¿Cierto? ¿Me dejo entender? Entonces, si en el texto habla de la palabra papa y la conclusión contiene la palabra papa, pero la idea es una conclusión, por más que tenga la palabra papa, entonces es una inferencia. Sí. ¿Ya? Sí, he tratado de usar un ejemplo, ¿no? Distinto a lo del texto para que usted se dé cuenta. Entonces, es cierto, por ahí las maestras tienen mucha razón, las maestras, porque han encontrado datos en la alternativa A, que es lo mismo pues que el texto, pero eso parece literal, ¿no? No convence, ¿sí es cierto? Sí, ¿no? No convence. Claro, pero lo que pasa es que han utilizado esta información para realizar una conclusión. O sea, que el hermano pequeño siempre paraba con el hermano grande, pero acá no dice que solía acompañar en la búsqueda de alimentos, ¿no? En la búsqueda de alimentos. ¿Correcto? Por eso de repente hubiesen sido más específicos, ¿sí, no? Hubiesen sido, ¿no? Solía acompañar siempre en su hermano, ¿no? De repente, ¿no? Ya, pero claro, es una conclusión. Esta es una conclusión y una conclusión es una deducción. Una deducción o una inferencia es una conclusión que realizamos nosotros a partir de la información del texto. ¿Ya? Por favor, dígame si se pudo entender. Sí, profesor. Sí, maestro, gracias. Ya está. Sí. Perfecto, está bien. Listo. Ahora sí pasamos entonces al texto número 2. Texto número 2. Ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Primero que tiene que hacer, ¿qué tengo que hacer, profesor? Primero tengo Leo las que... preguntas. Exacto, leo las preguntas, ¿no? ¿Por qué el autor afirma que una gran parte de la inversión educativa se pierde? La inversión educativa se pierde. Entonces, esta información, a ver, voy a poner con otro color. Una gran parte de la inversión se pierde. Ya está. Esta información va a estar en el texto. Entonces, cuando usted vaya a leer el texto, va a encontrarlo en alguna parte del texto. Y allí donde lo encuentre esta información, ¿no? Allí donde usted encuentre la pregunta 6, también va a estar la respuesta en la pregunta 6.
¿Listo? Ah, porque los estudiantes de países de menores ingresos aún tienen dificultades para acceder a una escuela, porque los estudiantes desarrollan pocas habilidades que los ayuden a moverse eficazmente en el mundo, porque los estudiantes pasan demasiadas horas realizando actividades de lectura, matemáticas y otras materias. 7. En el texto, ¿por qué el autor afirma que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida, sino también una gran injusticia hacia los estudiantes pobres? ¿Ya? Porque perpetúa la desigualdad entre estudiantes pobres y aquellos que provienen con mayores ingresos, porque las autoridades ignoran la problemática educacional que tiene que ver con la crisis de los aprendizajes, porque la evidencia muestra que los estudiantes pobres fracasan en las evaluaciones 5 veces más que los estudiantes de lugares más favorecidos. ¿Por cuál de ellas será? Estamos solamente analizando las preguntas y alternativas. 8. ¿Cuál es la idea principal del texto? Ah, ya. Idea principal. Una de las conclusiones más importantes del informe del Banco Mundial es que los países de menos ingresos tienen posibilidades reales de que sus jóvenes aprendan. Banco Mundial será la idea principal. Los esfuerzos por ampliar la cobertura educativa serán insuficientes si no están acompañados. A ver. Vamos a borrar. La cobertura son insuficientes si no están acompañados por políticas orientadas a mejorar a la mejora significativa de los aprendizajes. C. Además de ser una oportunidad perdida, la escolarización de baja calidad es una injusticia que puede generar el surgimiento de conflictos de toda índole. 9. En el texto el autor propone un conjunto de medidas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes no es una de estas medidas? Facilitar el acceso a los niños y jóvenes a la escuela, medir el rendimiento educativo de los estudiantes o implementar el uso de la tecnología de forma funcional. ¿Cuál de ellos no es? No es. 10. Relea el siguiente fragmento del último párrafo. Entonces, ¿es posible lograr mejoras en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cuál es el objetivo principal por el que el autor utiliza esta pregunta? ¿Para qué utiliza una pregunta? Cuando me piden el objetivo principal, la intención, siempre es importante subrayar el primer verbo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Para exhortar a las autoridades, para transmitir sus dudas o para recalcar, ¿no?, sobre la base de los ejemplos escritos. Es importante aquí resaltar los verbos. ¿Ya? Resaltar los verbos. Listo. Recuerden que aquí le envío el método, está en su material. ¿Ya? Ya hicimos el paso 1 y el paso 2. Nos vamos al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Enumerar los párrafos. Enumerar los párrafos. Enumero los párrafos. 1, 2. Este de aquí se ha bajado. 3, 4, 5 y 6, ¿no? 6, porque este también se ha bajado. 6. 6 párrafos. Muy bien, 6 párrafos. ¿Qué diferencia el anterior 13 párrafos, profesor? Ya está. Ya hicimos el paso 1, 2 y 3. Ahora le toca a usted. Ahora usted va a desarrollar, ¿ya?, la lectura metacognitiva. ¿Listo? Desarrollamos la lectura metacognitiva y me envías tus respuestas. 4 minutitos entonces. 4 minutitos máximo. 4 minutos para enviar
sus respuestas del texto. Listo, 4 minutos. Muy bien, listo. Tiempo. Tiempo. Vamos a ver. Vamos entonces a desarrollar nuestras respuestas. A ver, vamos a ver, pregunta 6. Pregunta 6 dice, ¿por qué el autor afirma que una gran parte de la inversión educativa se pierde? ¿No? ¿Por qué se pierde? Claro. La idea es, a ver, vamos a ver. ¿Por qué se pierde? ¿En qué parte del texto me habla eso? De que la inversión educativa se pierde. ¿En qué parte del texto? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué parte del texto se hablará? La inversión educativa se pierde. En el párrafo 1. Párrafo 1. Párrafo. Párrafo 1. Correcto. A ver, dice, ¿y por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a ver por qué dice. Si acá encuentro la pregunta, acá también está la respuesta, ¿cierto? También está la respuesta. Lamentablemente, mucha de esta inversión se pierde. Una gran parte de esos 1.500 millones de estudiantes aprende poco, que les vaya a ser útil allá poco, que les vaya a ser útil para moverse eficazmente en el mundo. ¿Ya está? Ya está. ¿Cuál sería la respuesta entonces aquí en la 6? La 6, ¿cuál sería según lo que hemos leído? B. La B, correcto. Según lo que estamos leyendo, ¿no? Porque los estudiantes desarrollan pocas habilidades que les ayudan a moverse eficazmente en el mundo. Por eso. ¿Listo? B de bar. ¿Lo encontramos? ¿Dónde lo hemos encontrado? En el primer párrafo. Aquí encontramos la pregunta y también encontramos la respuesta. ¿Ya? Primer párrafo. Pregunta 6, entonces, B de bar. Pregunta 7. Pregunta 7. En el texto dice, ¿por qué el autor afirma que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida, sino también una gran injusticia hacia los estudiantes pobres? ¿Por qué es una injusticia? A ver, ¿dónde me hablan de esto? ¿Dónde me hablan de la escolarización sin aprendizaje? ¿En qué parte? En el párrafo 5. En el párrafo 5, ¿no? ¿Ya? A ver, claro. A ver, dice, en el párrafo 5, a ver. En el 4 es, profesor. En el 4, correcto, en el 4. Acá dice, el Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida, sino también una gran injusticia. Ahí estamos. Hacia los estudiantes pobres, quienes, acá viene, quienes tienen por lo general un menor rendimiento educativo que los estudiantes más favorecidos, ¿cierto? Entonces, claro, y ahí nos da un ejemplo, en Uruguay, pues, los niños de 6º grado de primaria provenientes de familias con menores niveles de ingresos fracasan en matemáticas 5 veces más que aquellos que provienen de hogares más ricos. Pues por eso es una gran injusticia, ¿no? Todo esto se convierte en una diabólica maquinaria que perpetúa la desigualdad, la cual a su vez es un fértil caldo de cultivo para conflictos de toda índole. Muy bien, ahora sí, ya sé cuál sería la respuesta, porque perpetúa la desigualdad entre los estudiantes pobres y aquellos que provienen de hogares con mayor, por supuesto. Esa sería la respuesta. Por supuesto. Alternativa A. Alternativa. Vamos con la 8. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿No? ¿Qué es lo que nos... La última oración, porque es argumentativo. El último párrafo, ¿cierto? El Banco Mundial no está en este último párrafo, ¿ya? No está, ¿no? A ver, ¿cuál sería? ¿Qué me dice el último párrafo? ¿Qué encontró? Que los esfuerzos por ampliar la cobertura educativa serán insuficientes
si no están acompañados por políticas orientadas a la mejora significativa de los aprendizajes. ¿Ya? La idea no es la escolarización nada más. Pueden ir al colegio, dice, pero si no aprenden, ¿para qué van a ir al colegio? 8B de barco. 8B de barco. Vamos con la pregunta 9. En el texto, el autor propone un conjunto de medidas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. ¿Cuál de los siguientes no es una de estas medidas? No es. A ver. El B. A ver. Propone un conjunto de medidas para mejorar los aprendizajes. A ver, facilitar el acceso de niños y jóvenes a la escuela, medir el rendimiento educativo de los estudiantes, implementar el uso de la tecnología de forma funcional. A ver, vamos a ver dónde están esas medidas. Dice, a todo lo expuesto, ¿qué se debe hacer? Lo primero, ¿qué cosa es? Medir. ¿Qué cosa es medir? Evaluar, pues, ¿no? Evaluar. ¿Ya? Lo segundo, ¿qué cosa es? Calidad de la educación. Darle un mayor peso a la calidad de la educación, es decir, al aprendizaje. Si bien es políticamente atractivo anunciar que un alto porcentaje de los jóvenes de un país van al colegio, eso de nada sirve si la gran mayoría de ellos aprende poco. Tercero, ¿cuál es? Mejorar la calidad de la educación inicial. Cuanto más mejor la educación en edades tempranas, más capaces de aprender serán los estudiantes de primaria y secundaria. Y cuarto y último, ¿cuál es el cuarto? Usar tecnología. Usar tecnología. Perfecto. Ya está. Ahora sí, vamos a la respuesta. Facilitar el acceso de niños y jóvenes a la escuela. Facilitar el acceso. Que vayan. Escolarización. Esto es lo No que habla de eso. No habla de eso. Medir el rendimiento, medir. Sí habla. Uso de la tecnología. Esto también. Lo que no habla es de esto, facilitar el acceso. ¿Ya? Son 4, ¿no? Son 4. Y la alternativa A no es uno de esos 4. Lo hemos corroborado en el texto. Y el último, 10, relea el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? Porque el autor utiliza esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Es posible lograr mejoras en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Es posible? Esta pregunta en el texto es posible, ¿no? Es posible. ¿Por qué lo hace el autor? ¿Por qué se hace esta pregunta? ¿Es posible mejorar? ¿Qué dice la respuesta? La evidencia habla por sí sola y deja lugar a la esperanza. ¿Qué significa? Según esta información, que para el autor sí es posible, sí se puede mejorar los aprendizajes, sí, ya está. ¿Cuál sería la respuesta entonces de la 10? La A. Exhortar a las autoridades que respondan si es posible mejorar. Un ratito, pero a las autoridades. No, la B. ¿No? A las autoridades. La C. A ver, transmitir La B. La C. Sí. La C, profe, la C. Claro. Cuidado, en la B solamente habla de los países en vías de desarrollo, nada más. ¿No? La C. Recalcar sobre la base de ejemplos descritos en el texto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá en la pregunta, se da cuenta, mira, vamos al texto. Acá en esta pregunta, ojo aquí, con esta pregunta concluye los ejemplos. Por ejemplo, el caso de Perú. Fue uno de los países cuyos resultados de aprendizaje en lectura mejoraron con mayor rapidez, ¿no? En Corea del Sur, que fue un país devastado por la guerra, pero en 25 años logró crear un sistema educativo que produce algunos de los mejores estudiantes del mundo.
O Vietnam, que sufrió también un terrible conflicto. Hoy sus estudiantes tienen el mismo rendimiento académico que los de Alemania. También Brasil. Ah, claro. Y también Brasil, ¿no? Entonces, con estos ejemplos, hay esperanza, ¿cierto? Hay esperanza. Es por eso, esto sustenta aquí, ¿no? Recalcar sobre la base de ejemplos, como Vietnam, Corea del Sur, Perú, que existe la posibilidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes. Listo. En la 10 entonces es la T. En la T de casa. La T de casa. Listo. La C de cómputo. Usted va a hacer cómputo, o sea, va a tener la más alta nota. Muy bien, voy a enviar todo este material resuelto al equipo de EduPerú para que puedan reenviarlo al grupo correspondiente. ¿Listo, maestros y maestras? Bueno, les deseo siempre éxitos, ¿no? La suerte no, porque la suerte no existe. En cambio, el éxito es resultado de su esfuerzo. Recuerde que la lectura no es un examen. La lectura nos permite a nosotros ser mejores docentes, mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos. La lectura no es un curso, la lectura no es una evaluación, la lectura no es una forma de dormir, ¿ya? La lectura es una herramienta de nuestro propio desarrollo. Nos permite comprender mejor, no solamente el texto, nos permite comprender mejor a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, ¿no? A las personas. La lectura nos permite una mejor comprensión, mucho más allá del texto. ¿Listo, maestros? Entonces les agradezco la oportunidad de haber compartido siempre un miércoles muy interesante con maestros que preguntan, que cuestionan. Qué excelente, qué bonito es. Me encanta a mí cuando preguntan, ¿ya? Me gusta mucho a mí el grupo que pregunta, ¿no? Eso me permite a mí seguir investigando, seguir mejorando. ¿Listo, maestros? Entonces, les agradezco agradezco al equipo de EduPerú también por la convocatoria, por haber confiado en mi persona. Agradezco a ustedes, espero haber compartido, ¿no? Estrategias para mejorar sus resultados en la evaluación, ¿no? De comprensión lectora del Ministerio de Educación. ¿Listo? Muchas gracias, maestras y maestros. Muy buenas noches a todos. Gracias, maestro. Buenas noches, Buenas noches, gracias, maestro.